Era el año de 1975 y habíamos sido nombrados para trasladarnos a San Salvador a realizar el trabajo departamental de jóvenes, escuela sabática y laicos para poder promover estos departamentos en la feligresía. Ya era el fin del mes y estábamos preparándonos para salir del trabajo hacia la casa y hacer los planes para ese nuevo fin de semana. Era, por supuesto, el último fin de semana del mes y ya todo estaba previsto para lo que iba a ocurrir en ese tiempo. Hacía un par de semanas antes de eso, tuve la visita del pastor Crane, quien había llegado para instruirme acerca de un nuevo departamento de mayordomía cristiana. Fue algo intempestivo porque en realidad la Junta me había nombrado para jóvenes y escuela sabática y laicos, y ese día el pastor Crane llegó a las oficinas para hablar con el departamental de mayordomía cristiana, quien era el tesorero de la conferencia. Pero cuando el pastor Crane le explicó el motivo de su visita y que debía prepararlo para el nuevo programa de mayordomía de la conferencia general, él dijo: no, yo no puedo hacer eso es demasiado trabajo, yo soy el tesorero y eso necesita mucho tiempo, muchos viajes, muchas visitas. Así que fueron donde el presidente y hablaron, y dentro de unos minutos estuvieron de regreso y bajaron hacia mi oficina, y allí el presidente me dijo: Pastor Rodríguez, acabamos de nombrarlo departamental de mayordomía cristiana y el pastor Crane va a instruirle al respecto. Así que el pastor Crane empezó por decirme que necesitaba 3 días para instruirme acerca de lo que era el nuevo plan de mayordomía cristiana. Así que él estuvo conmigo y me explicó lo que era el pacto, la fidelidad, la teología de la mayordomía, en qué consistía el dar el diezmo y dar el 10% de la ofrenda y cómo debía promoverlo en la iglesia. Me trajo la carpeta de la conferencia general, los sermones, me instruyó sobre cada detalle. Estuvimos 3 días completos trabajando en esto, y al cerrar la instrucción, él me dijo: ¿tiene alguna pregunta? Yo le dije: no, me parece que todo está muy claro. Usted lo ha comprobado con la Biblia, con el espíritu de profecía, y no tengo ninguna objeción. Muy bien, me dijo, pues entonces estamos haciéndolo así. Sacó una tarjetita y en la tarjetita decía: mi pacto con Dios. Usted es el primero en que va a firmar un pacto con Dios en esta misión. Y ya me puso a leer allí que yo me comprometía a dar
fielmente el diezmo y las ofrendas, 10% de diezmo, 10% de ofrendas para Dios, y que esto pues será el nuevo plan que traía la conferencia general. Todo estuvo bien hasta que llegó el día de pago, cuando el tesorero de la misión me descontó un 20% de mi salario. Aquel día, cuando todos nos estábamos preparando para abandonar la oficina, para mí tenía un sabor muy amargo, pues me habían descontado el 20%, no era el 10%, era el 20% de mi salario. Y esa cantidad de dinero yo la necesitaba muchísimo, pero para rematar este asunto, antes de abandonar la oficina, el presidente me llamó y me dijo que él estaba muy comprometido para hacer una boda en Munguía. Era un cantón que estaba a unas 6 horas de San Salvador, por lo que tenía que viajar casi inmediatamente ese mismo viernes para poder atender estos oficios matrimoniales. Y aunque no fuera de mi gusto ir, porque sabía cómo estaba, cuando el presidente ordena, no queda más que obedecer. Así que llegué corriendo a casa, allí disgustado, contrariado. Mi esposa notó que iba un poco raro, me hizo varias preguntas, yo traté de evadirlas, pero era obvio que estaba mal por aquel dinero que me habían restado del salario que en aquel tiempo era realmente escaso. Luego que ya preparé las maletas para salir y demás, eché un vistazo a mi carro y no sabía qué hacer. Las llantas estaban tan gastadas que se veía en cada llanta la fibra de acero, que ya se había acabado las lonas que lo cubrían y prácticamente no estaban habilitadas para viajar. Y sobre todo viajar 6 horas, y eran aproximadamente unas 3 horas y media de camino bueno y unas 2 horas y media de camino malo. Así que después del almuerzo tomé el carro, me fui a la bomba de gasolina que estaba cerca de la oficina y allí le pedí al bombero que llenara el tanque. Me iba a ir a todo riesgo con esas llantas que tenía y rogándole a Dios que Él interviniera para poder regresar sin problema con aquellas llantas acabadas. Eran tiempos difíciles. Nuestro salario, además de ser poco, no teníamos entradas extras de ninguna clase, por lo que había que afrontar la situación tal como se nos había presentado. Al llegar a la bomba, estaba allí el dueño de ese negocio, y cuando llegué, él salió a saludarme muy contento, me preguntó quién era, dónde trabajaba, y yo le expliqué que era pastor,
que estaba trabajando allí prácticamente a 2 cuadras de la gasolinera, y él me dijo, ¿y qué es lo que hacen ustedes? ¿Usted podría venir y explicarme en qué es que ustedes trabajan? Usted dice que es pastor. Sí, y entramos a su oficina y nos sentamos a conversar. Pasados unos 10 minutos, mientras yo le explicaba, el bombero se acercó y el señor Cortés, que era el dueño del negocio, se acercó, dijo algo, el bombero se retiró y me dijo, sigamos conversando, todavía nos quedan unos 15, 20 minutos. Me interesa lo que me está hablando. Y yo le hablé de la obra que realizábamos, cómo era la iglesia, cómo estábamos realmente trabajando. Y ya después de unos 15 a 20 minutos, yo le dije, tengo que irme porque voy muy lejos. Sí, ¿a dónde es que vas? Me dijo, voy a Munguía. Y bueno, sí, está bien. Cuando salí allí a buscar el carro, no lo vi cerca de la bomba. Y por supuesto, esto me extrañó. Le pregunté al muchacho que había cargado la gasolina en el carro, me entregó el recibo, le pagué y luego me dijo, su carro está ahí en el puente. En el puente, le digo, ¿y qué hace allí? No, dice, vaya allí, que allí lo tienen, están haciéndole algo. Al llegar al puente, que era el lugar donde hacían trabajos mecánicos, cambiaban llantas y hacían todo tipo de arreglos a los vehículos, vi que mi carro estaba levantado en el puente y que estaban poniéndole la última llanta, unas llantas nuevas. Y yo le dije al muchacho, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué estás poniéndole esas llantas? Yo no he ordenado llantas nuevas. Así que regresé al donde el señor Cortés, el dueño de la gasolinera, y cuando él me vio que iba caminando a paso largo hacia él, él salió a la puerta y le digo, señor Cortés, mire, ha habido un error. Yo no he mandado a cambiar las llantas, yo no tengo dinero para eso. Él se rió y me dijo, pero ¿cómo puedo permitir que un siervo de Dios vaya a Munguía, a unas 6, 7 horas de aquí, con camino malo y con esas llantas que en 1 o 2 horas lo van a dejar varado en el camino? No, pero señor, yo no tengo dinero para pagarle esas llantas. Y él me dijo, es que yo no le dije que me las va a pagar, se las estoy regalando. Váyase tranquilo, haga su parte en esa obra de Dios y para mí es un gran placer poder ayudarlo. No sabía qué decir. Me quedé mudo, casi no podía dominarme. Le di las gracias en una forma muy suave y él me dijo, no se preocupe, para mí es un placer ayudarlo. Así que fui a mi carro y allí me quedé meditando. Yo había protestado. Me habían quitado de mi salario $22.50. Había firmado un pacto de benevolencia con Dios. Y ahora Dios me estaba dando el equivalente a $180 que costaban esas llantas nuevas. Desde ese momento le pedí perdón a Dios.
confirmé mi decisión de darle a Dios lo que es de Dios. Hice mi pacto realmente con Él allí dentro de ese carro y le dije: Señor, a partir de este momento te daré el 10% de diezmo y el 10% de ofrenda durante toda mi vida. Esto me ha guiado a través de toda mi existencia y no puedo recordar un solo momento en el que Dios no haya intervenido a mi favor. Qué lindo es hacer un pacto con Dios. Qué lindo es hacer lo que dice la palabra del Señor. Vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué me habéis robado? Y Él contesta: en los diezmos y las ofrendas. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. En esta experiencia comencé a ver la mano de Dios. Tengo en realidad una vida que solo puedo decir que Dios ha estado conmigo hasta este momento. ¿Por qué? No sé. Solo sé que decidí serle fiel y Él ha sido fiel conmigo. Querido amigo, hermano, familiar que escuchas esta experiencia, yo te invito a que hagas tu pacto con Dios y no te arrepientas. Tu camino estará lleno de sorpresas hermosas, porque Dios así lo ha prometido. Que Dios te bendiga.